Chicos, buenos días. Hoy nos vamos a concentrar en la materia de español referente al día martes 19 de mayo. El tema el cual vamos a hablar el día de hoy será una lengua común para comunicarse. Bien, el aprendizaje esperado para esta actividad es investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. La referencia con la cual tú puedes buscar tu libro será 2020-0519, Secundaria Primero Español, una lengua común para todos. Entonces, antes de iniciar la actividad referente a este día, lo que vamos a hacer es que vamos a contestar 5 preguntas de cultura general. Es una actividad que nosotros tenemos para empezar bien el día. Te invito por favor a que tus respuestas las anotes en una parte de tu laboratorio referente al día martes 19 de mayo, específicamente en la materia de español. Abres tu laboratorio, buscas día martes 19 de mayo, español, y en un apartado libre que tengas o en un espacio, anotas la respuesta. De igual manera, la respuesta la vas a colocar en el apartado de los comentarios del video para yo darme cuenta que realmente estás viendo el video como tal. Bien, empezamos con la primera pregunta. Te invito por favor a que vayas por un lápiz o una pluma. Recuerden, chicos, siempre que vayas a ver tu video, debes de tener ya tu laboratorio en la mano con los materiales que vayas a utilizar, es decir, plumas, borradores, lápices y todos los materiales que necesites para poder contestar tu laboratorio. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Sería, no vas a anotar la pregunta, solo la respuesta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los 5 tipos de sabores primarios que hay? Si te la sabes, lo anotas, y si no, solamente pones número 1 y un signo de interrogación. La vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? De igual manera, en la cajita de descripción te voy a dejar yo las preguntas para que las tengas en dado caso que no alcances a escuchar bien. Número 2 es, ¿cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Número 3, ¿quién escribió la Odisea, este libro tan famoso? Número 4, ¿cómo se llama la capital de Mongolia? Y número 5, ¿cuál es el río más largo del mundo? Las vuelvo a repetir. Número 1, ¿cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? Número 2, ¿cuál es el lugar más frío de la Tierra? Número 3, ¿quién escribió la Odisea? Número 4, ¿cómo se llama la capital de Mongolia? Y número 5 es, ¿cuál es el río más largo del mundo? Entonces, con esas preguntas vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Bien, tú vas a trabajar en la página 208 a 209 de tu libro de español editorial, con el que hemos estado trabajando desde que iniciamos. Bien, comencemos. Reflexiona lo siguiente. ¿Alguna vez tuviste que comunicarte con una persona cuya lengua materna fuese originaria, es decir, que no hablara tu mismo idioma, sino que él hablara su lengua madre, por así decir? Si es así, ¿en qué lengua habló la persona con la que te comunicaste? ¿Español, inglés, náhuatl, totonaco, zapoteco? No lo sé. Y reflexiona sobre las ventajas de que exista una lengua común para comunicarnos. ¿Qué pasaría si en nuestro mundo como tal, chicos, hubiera una lengua universal? Una lengua en la cual todos nos pudiéramos comunicar. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas sobre esta situación? Bien, empezamos el tema. Se dice que se llama lingua franca o lengua franca aquella que se usa para comunicarse entre sí las personas que no tienen la misma lengua materna. Actualmente el idioma común en México sabemos que es el español,
aunque esto significa diversas dificultades para los hablantes de lenguas originarias. La convivencia de lenguas favorece la diversidad y la interculturalidad, pero la necesidad de comunicación entre los habitantes de una región o países hace que sea fundamental el empleo de una lengua común. Los factores que determinan qué lengua se elige como tal deben analizarse, al igual que las implicaciones políticas e ideológicas de esa decisión. Es decir, sabemos que en México se hablan alrededor de 68 lenguas nativas, obviamente de aquí de nuestro país, pero al final del día tenemos una lengua, digamos, una lengua base, que sería el español. Entonces, a pesar de que hay 68 lenguas, nos damos cuenta que inclusive entre nosotros nos podemos comunicar. Si nosotros vivimos en el norte, vamos al centro o al sur del país y nos vamos a poder comunicar porque todos hablamos una misma lengua, que en este caso sería el español. Hay sus variantes como tal por la situación cultural que se da en México, y entonces cada región pues tiene, digamos, que su dialecto, pero al final del día esas personas tienen la capacidad de aprender este nuevo idioma que es el español, lo ponen en práctica y nos podemos comunicar. En tu laboratorio te voy a explicar la siguiente actividad. Dice, actividad número 1, lee el texto, guía tu lectura con el recuadro de análisis, que son las preguntas que te tocará aquí resolver de manera individual. Voy a leerte el siguiente texto para que podamos reflexionar. Dice así: México, un país multicultural. Durante muchos años desde la independencia, los mexicanos en el poder han pensado que la gran variedad de idiomas que se hablan en el país y la gran diversidad cultural que caracteriza a su población eran desventajas para el desarrollo nacional. Se pensaban que las naciones más fuertes deberían tener un solo idioma y una sola cultura, y por consiguiente que el español y la cultura occidental debían imponerse en México a cualquier costo, que es lo que ya conocemos con la colonización de parte de los españoles al pueblo mexicano. Esta forma de pensar era equivocada. Como ha quedado claro en los últimos años, el primer lugar en algunas de las regiones más prósperas y pacíficas de la Tierra, como son Suiza y Canadá, se hablan varios idiomas y conviven diversas culturas. Es mentira entonces que se necesite una lengua base para toda una nación o para todo un país o para toda, digamos que un continente, porque cada uno tiene como estas variantes, y es válido porque al final del día es cultural. Esta pluralidad cultural, lejos de debilitarla, es el origen de su fortaleza, pues al aprender a convivir con ella, más allá de sus diferencias, los suizos y los canadienses han encontrado recetas para la paz y la prosperidad. Lo que ellos han hecho es que en vez de ver que hay diferentes como idiomas en su país, pues ellos buscan la manera de unirlos y que se relacionen entre ellos y que así se aprendan diferentes culturas y tradiciones, y obviamente haya más personas que obviamente ellos aprendan un idioma y tengan la facilidad de aprender el otro idioma del cual también se habla en su país, cosa que en México no pasa. En México nosotros aprendemos el español, y el segundo idioma con el que nosotros tenemos como que más afinidad pues es con el inglés, porque sabemos que es nuestro país vecino, y hay muchos países del mundo que hablan este idioma, pero estamos dejando a un lado nuestras tradiciones culturales. Obviamente por el tipo de dialecto que se habla en México no nos damos el tiempo ni la oportunidad de aprender un dialecto mexicano, y eso es lo que a ellos, como Suiza y Canadá, les ha traído muchos beneficios. Por otro lado, chicos, al intentar imponer una sola cultura y un solo idioma a los hombres y mujeres que hablan y pensaban diferente de los mexicanos, son solo estábamos cometiendo una injusticia, sino que también estábamos provocando violencia, pobreza, discriminación y acciones que debilitaban a nuestro país. Se dice que el gobierno y la sociedad mexicana deben conocer y respetar la diversidad cultural que vive en nuestro país, en sus diferentes manifestaciones, como las diferentes costumbres,
las distintas formas de gobernarse, las diferentes creencias y los distintos idiomas. Multiculturalidad y también significa aceptar que más allá de nuestras diferencias, todos somos mexicanos y debemos gozar de los mismos derechos. Así como hay educación en español, debería de haber una educación en Tonsley y en Purepech, así como hay libros y programas de televisión en nuestro idioma, pues esperaría que también hubiera programas en lenguas nativas, ¿verdad? Tú te das cuenta que, por ejemplo, la educación en México se centra básicamente en el español. Entonces, sobre todo en el sur de nuestro país, te podrás dar cuenta que lo que se busca ahorita con la educación es que no se pierdan estas costumbres y tradiciones, y lo que se hace es que las clases, chicos, se dan en su idioma natal, pero aparte se les enseña el español, pero siguen trabajando con su lengua madre, que es lo que se busca, que pueda crecer ese idioma y que no desaparezca. Ahora, con la lectura que yo te redacté al inicio de las diapositivas, tú vas a contestar estas actividades en tu laboratorio. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las características de un país multicultural? ¿Cuáles serán las características que tienen los países con muchas culturas? Número 2, ¿qué efecto tuvo la imposición durante siglos de una sola cultura y de una lengua única en nuestro país? Subraya las menciones en los aspectos históricos para que te quede más claro. Cuando llegan los españoles al territorio mexicano, ellos lo que querían era que todos habláramos el español y que todos tuviéramos la misma cultura, obviamente como referencia de los españoles. No se lleva a cabo como tal, hay muchos pueblos indígenas que lucharon por su cultura y su tradición y lucharon y dieron su vida para que dicha etnia no desapareciera, y entonces es lo que conocemos ahorita como diferentes grupos étnicos y obviamente con sus diferentes variantes lingüísticas. Entonces, ¿tú cuál crees que hubiera sido la consecuencia de que esas lenguas hubieran desaparecido? Y número 3, ¿qué acciones sugiere el texto para preservar la multiculturalidad en México? Del texto que te acabo de leer, ¿qué es lo que ellos nos dicen que pudiéramos hacer para que la multiculturalidad no desaparezca? Una lengua común para comunicarse. En un país multicultural y plurilingüístico como México, es fundamental que exista una lengua común con la cual las personas puedan comunicarse. Esta lengua puede ser el español, pero también algunas lenguas originarias, según quienes son los hablantes, dónde se encuentran y en qué situaciones se están comunicando. Los procesos históricos han provocado que el español sea la lengua común de nuestro país, principalmente en ámbitos públicos y administrativos. Lo que se busca es que todos nos podamos comunicar para poder satisfacer nuestras necesidades. Y por último, en la actividad número 2 de tu libro viene lo siguiente: resolver las preguntas. Número 1, aquí vienen al revés, pero yo te las voy a decir en orden. La actividad que vas a resolver en tu laboratorio será contestar estas preguntas y dice: ¿cuáles son las razones de que el español sea la lengua común en México? ¿Por qué surge en México el español? Ya te lo di anticipadamente en el video, algo pasó por ahí de 1810 que tiene relación con esta parte del lenguaje. Número 2, ¿por qué es necesario preservar la multiculturalidad? ¿Por qué es necesario que nosotros hagamos programas para que la gente se interese en conocer la cultura de México y poderle dar promoción y que no desaparezca? Y la número 3, que sería la última, será: ¿en qué aspectos sociales se manifiesta la multiculturalidad de México? Entonces, estas son las únicas 3 preguntas que vas a resolver en tu laboratorio. Lo puedes contestar con ayuda de las diapositivas de esta clase que te di o con ayuda de tu laboratorio. Entonces, por mi parte hoy sería todo. Con esto vamos a terminar este tema nada más, pero vamos a continuar nada más con las características lingüísticas que se dan en México. Nos vemos pronto, chicos.